¿Qué es lo que realmente hace que Rusia sea tan fascinante? ¿Será su inmensa extensión, que atraviesa 2 continentes y 11 zonas horarias? ¿Su sorprendente cultura, que influyó en el arte, la literatura y la música mundial? ¿O tal vez su historia está llena de imperios, revoluciones y conquistas? Hoy descubrirás los lugares más increíbles de Rusia, explorando su economía, población, geografía y algunas curiosidades que hacen de este país uno de los más enigmáticos del mundo. Bienvenido a Rusia, la tierra de los zares, de la grandeza soviética y de paisajes que parecen sacados de un cuento épico. Con más de 144 millones de habitantes y un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Plutón. Este es un país de extremos, donde el lujo de Moscú contrasta con las extensiones heladas de Siberia. Además de su grandeza territorial, Rusia tiene una cultura profundamente rica. Desde clásicos literarios como Dostoyevsky y Tolstói, hasta las inolvidables composiciones de Tchaikovsky, su influencia se siente en todo el mundo. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del Ballet Bolshoi, uno de los más reconocidos del planeta. Pero no es solo la tradición lo que define al país. Rusia es uno de los mayores centros tecnológicos e industriales del mundo, siendo un referente en producción aeroespacial y militar. Su economía, basada en la exportación de petróleo y gas natural, juega un papel crucial en el mercado energético mundial. ¿Y sabías que Rusia tiene más vecinos que cualquier otro país del mundo? Hay 16 fronteras, desde Noruega hasta Corea del Norte. Otro dato interesante: el lago Baikal, en Siberia, contiene el 20% del agua dulce no congelada del planeta, y su profundidad supera los 1600 metros. Si piensa que el invierno ruso es duro, espere a experimentar las noches polares, donde el sol no se pone durante meses durante el verano ártico. Y para los amantes de los viajes, Rusia es el hogar del ferrocarril transiberiano, la línea ferroviaria más larga del mundo, que conecta Moscú con Vladivostok en un recorrido de más de 9000 kilómetros. Pero la grandeza de Rusia no solo está en su extensión, sino también en su impacto económico. La economía rusa es una de las más influyentes del mundo, impulsada por una inmensa riqueza en recursos naturales. Es el mayor exportador de gas natural y uno de los principales productores de petróleo, desempeñando un papel crucial en el mercado energético de Europa y Asia. También destaca en la industria aeroespacial y en la producción militar, con tecnología avanzada que rivaliza con las grandes potencias. Sin embargo, no todo es estabilidad. Las fluctuaciones en los precios del petróleo y las sanciones internacionales han desafiado su crecimiento, pero la posición estratégica del país entre Europa y Asia lo mantiene como un centro logístico clave. Su comercio con China ha aumentado en los últimos años, reforzando su presencia en la economía global. En cuanto a su gente, Rusia alberga una población de aproximadamente 144 millones de habitantes. Aunque la mayoría es de origen eslavo, el país es un mosaico cultural con más de 190 grupos étnicos. Tártaros, bashkires y los antiguos pueblos de Siberia aportan a la diversidad de esta nación. Moscú, la capital, es el epicentro de la vida urbana, con más de 12 millones de personas. Su metro es una obra de arte subterránea, con estaciones decoradas con mármol y candelabros que parecen sacados de un palacio. San Petersburgo, por otro lado, cautiva con su arquitectura imperial y sus canales que la han ganado el apodo de la Venecia del Norte. Desde las heladas tundras del Ártico hasta las vastas estepas del sur, Rusia es un espectáculo geográfico sin comparación. El lago Baikal, la joya de Siberia, contiene una quinta parte del agua dulce no congelada del planeta. Y para cruzar este coloso, nada como la legendaria ferrovía transiberiana,
que une Moscú con Vladivostok en un viaje de más de 9.000 kilómetros a través de paisajes fascinantes. Desde los paisajes infinitos de Siberia hasta la inmensidad del lago Baikal, el viaje por Rusia nos lleva ahora a su corazón palpitante, Moscú. La capital no solo es el centro político y económico del país, sino también un símbolo de su historia y cultura, donde cada rincón cuenta un capítulo diferente de su pasado. El mejor punto de partida es la Plaza Roja, el alma de Moscú y escenario de algunos de los momentos más importantes de la historia rusa. Aquí se encuentran el Kremlin, sede del gobierno, y una fortaleza monumental con catedrales de cúpulas doradas y palacios imponentes. A pocos pasos, la Catedral de San Basilio deslumbra con sus cúpulas coloridas, pareciendo sacada de un cuento de hadas. También está el Mausoleo de Lenin, donde descansa el líder de la Revolución de 1917, en un ambiente solemne que contrasta con la vibrante energía de la plaza. Bajo tierra, el metro de Moscú es una atracción por sí mismo. Construido en la época soviética como un palacio para el pueblo, sus estaciones están decoradas con mármol, mosaicos y lámparas de cristal que hacen que cada viaje sea una experiencia única. Algunas, como Komsomolskaya y Mayakovskaya, son auténticas joyas arquitectónicas. Al norte, San Petersburgo deslumbra con el Museo Hermitage, un tesoro de arte y cultura con más de 3 millones de piezas. Antiguo Palacio de los Zares, sus salones exhiben desde obras de Leonardo da Vinci hasta impresionantes colecciones de oro escita. Para los amantes del arte escénico, el Teatro Bolshoi es el lugar ideal. Inaugurado en el siglo XIX, ha sido cuna de algunas de las mejores producciones de ballet y ópera del mundo, manteniendo viva la tradición artística rusa. Si Moscú es el corazón de Rusia, San Petersburgo es su alma. Fundada por Pedro el Grande en el año 1703, esta ciudad fue diseñada para ser la ventana de Rusia hacia Europa. Sus canales, elegantes puentes y majestuosa arquitectura le han valido el título de la Venecia del Norte. Por más de 200 años, San Petersburgo fue la capital del Imperio ruso, y su grandeza aún se refleja en cada rincón. El Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares, es una obra maestra de la arquitectura barroca. Hoy alberga el Museo Hermitage, con una colección de más de 3 millones de piezas, incluyendo obras de Leonardo da Vinci, Rembrandt y Van Gogh. El corazón de la ciudad late en la Avenida Nevsky, una vibrante arteria repleta de tiendas, cafés y monumentos históricos. Caminar por esta avenida es sumergirse en la historia, pasando por la Catedral de Kazán y el impresionante edificio del Singer House, con su inconfundible cúpula de cristal. A orillas del río Nevá, la fortaleza de Pedro y Pablo se alza como el primer bastión de la ciudad. Su catedral, con una aguja dorada que alcanza los 122 metros de altura, guarda los restos de casi todos los zares rusos, desde Pedro el Grande hasta Nicolás II. En verano, San Petersburgo se llena de un espectáculo natural único: las Noches Blancas. Durante semanas, el sol apenas se oculta en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y creando un ambiente mágico en el que la ciudad nunca duerme. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. Cuando las noches blancas iluminan San Petersburgo, la ciudad parece suspendida en un sueño eterno. Pero más allá de sus palacios y canales, Rusia guarda paisajes salvajes que desafían la imaginación. En lo profundo de Siberia, donde el invierno cubre la tierra con un manto de hielo,
se encuentra una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta, el lago Baikal. Con más de 1.600 metros de profundidad, es el lago más profundo de la Tierra y contiene una quinta parte del agua dulce no congelada del mundo. Sus aguas cristalinas albergan más de 1.500 especies únicas, incluyendo la foca del Baikal, el único mamífero acuático de agua dulce. En verano, el lago se transforma en un paraíso de aguas azul turquesa, rodeado de montañas y bosques. Pero es en invierno, cuando revela su rostro más asombroso. La superficie se congela completamente, formando un inmenso desierto de hielo azul, tan transparente que se pueden ver peces nadando a varios metros de profundidad. Aventureros de todo el mundo llegan para cruzarlo en patines, bicicletas y hasta en trineos tirados por perros. El frío extremo, con temperaturas que pueden caer por debajo de los 40 grados bajo cero, no impide que el Baikal se convierta en un escenario mágico donde la naturaleza se expresa con una belleza indescriptible. Si el lago Baikal es un santuario de hielo y agua, la península de Kamchatka es una tierra de fuego y naturaleza indomable. Ubicada en el extremo oriente de Rusia, esta región remota parece sacada de otro planeta, con paisajes volcánicos, ríos termales y una fauna salvaje que domina el territorio. Aquí, más de 160 volcanes se elevan sobre valles y glaciares, con 29 de ellos aún activos. Entre los más impresionantes está el volcán Klyuchevskoy, el más alto de Eurasia, que con más de 4.800 metros de altura sigue en erupción periódicamente. El espectáculo geotérmico de Kamchatka no se detiene en sus volcanes. El Valle de los Géiseres es un fenómeno único, con decenas de columnas de vapor que emergen de la tierra en explosiones burbujeantes. Las aguas termales, alimentadas por la actividad volcánica, crean piscinas naturales donde los visitantes pueden sumergirse en un entorno de otro mundo. Pero si hay un verdadero rey en Kamchatka, es el oso pardo. Se estima que más de 20.000 de estos gigantes habitan la región, convirtiéndola en uno de los mejores lugares del mundo para observarlos en su hábitat natural. En el lago Kurile, es común verlos pescando salmones en aguas cristalinas, un espectáculo que parece sacado de un documental. Para los aventureros, Kamchatka ofrece expediciones en helicóptero, trekking por paisajes volcánicos y rafting en ríos salvajes. Con su aislamiento casi total y su naturaleza intacta, esta península sigue siendo uno de los últimos paraísos vírgenes del planeta. Desde la salvaje Kamchatka hasta el corazón de Rusia, el viaje nos lleva ahora a una ciudad donde Oriente y Occidente se entrelazan de manera única. Kazán, la capital de la República de Tartaristán, es un punto de encuentro entre la cultura rusa y la islámica, una fusión que se refleja en su arquitectura, su gastronomía y su historia. El símbolo más impresionante de la ciudad es el Kremlin de Kazán, declarado Patrimonio de la Humanidad. A diferencia de otros Kremlins de Rusia, este no solo alberga iglesias ortodoxas, sino también la majestuosa Mezquita Kul Sharif. Con sus altísimas torres blancas y cúpulas de color turquesa, esta mezquita es una de las más grandes de Rusia y un emblema del renacimiento cultural del pueblo tártaro. Dentro del Kremlin, las cúpulas doradas de la Catedral de la Anunciación contrastan con los minaretes de la mezquita, creando una imagen que simboliza siglos de convivencia entre diferentes religiones y tradiciones. Pero Kazán no solo es historia, también es una de las ciudades más modernas y dinámicas de Rusia. Su avenida Bauman, repleta de cafés, tiendas y teatros, es el corazón de la vida urbana. Aquí es posible probar el chak-chak, un dulce tártaro hecho con miel y masa frita, que forma parte de la identidad local. Con su mezcla de tradiciones ancestrales y modernidad, Kazán es un destino fascinante, donde cada calle cuenta una historia diferente. Desde las mezquitas y catedrales de Kazán hasta la inmensidad del lejano oriente, hay una manera única de recorrer Rusia en toda su grandeza.
Más que un simple medio de transporte, la legendaria ferrovía transiberiana es una de las rutas ferroviarias más fascinantes del mundo, cruzando el país de punta a punta en un viaje épico. Con más de 9.000 kilómetros de vías, esta línea conecta Moscú con Vladivostok, a orillas del Océano Pacífico. Un trayecto completo dura aproximadamente 7 días sin interrupciones, pero la verdadera magia de esta travesía está en los paisajes y las culturas que se descubren a lo largo del camino. El tren cruza 8 usos horarios, pasando por ciudades vibrantes, estepas infinitas y densos bosques siberianos. Uno de los puntos más impresionantes del recorrido es el paso por el lago Baikal, donde las vías serpentean junto a las aguas cristalinas de esta maravilla natural. En invierno, el paisaje se cubre de hielo y nieve, convirtiendo la vista en una postal surrealista. La experiencia a bordo es una mezcla de aventura y tradición. Los vagones van desde compartimentos de lujo hasta opciones más sencillas, pero todos comparten un ambiente acogedor donde viajeros de diferentes partes del mundo intercambian historias mientras disfrutan de un té caliente, servido en vasos con soportes de metal, una tradición ferroviaria rusa. Además de la línea principal, existen 2 ramales igualmente fascinantes. La transmongoliana, que atraviesa las estepas de Mongolia hasta llegar a Pekín, y la transmanchuriana, que se adentra en el noreste de China. Cada ruta ofrece una perspectiva única de la inmensidad y diversidad de esta parte del mundo. Después de recorrer Rusia en la legendaria ferrovía transiberiana, el viaje nos lleva ahora a un rincón menos conocido pero igualmente impresionante. En la República de Daguestán, al sur del país, se esconde un gigante geológico que pocos han tenido el privilegio de visitar: el Cañón de Sulak. Más profundo que el Gran Cañón del Colorado, este desfiladero alcanza más de 1.800 metros de profundidad. En el fondo, el río Sulak serpentea con un color azul turquesa que contrasta con las paredes rocosas que lo rodean. Desde los miradores en lo alto, la vista es simplemente sobrecogedora, con acantilados que parecen tocar el cielo y una atmósfera de absoluta inmensidad. A pesar de su belleza, el Cañón de Sulak sigue siendo un destino poco explorado, lo que le da un aire de misterio y autenticidad. En sus alrededores, pequeños pueblos daguestaníes mantienen tradiciones centenarias, con casas de piedra encaramadas en las montañas y un estilo de vida que parece detenido en el tiempo. Los viajeros más aventureros pueden recorrer el cañón en barco, navegando por las aguas cristalinas del río mientras las paredes rocosas se elevan a su alrededor. También es posible explorar sus senderos, que llevan a cascadas escondidas y vistas panorámicas que dejan sin aliento. El Cañón de Sulak es una joya natural desconocida para muchos, un paisaje que desafía la imaginación y que muestra otra faceta de la increíble diversidad de Rusia. Desde las profundidades del Cañón de Sulak hasta las aguas del río Nevá, el viaje nos lleva de regreso a San Petersburgo, donde se encuentra una de las fortalezas más antiguas y emblemáticas de Rusia. En una isla en medio del río, la fortaleza de Pedro y Pablo se alza como el primer bastión de la ciudad y el punto donde comenzó su historia. Fundada por Pedro el Grande en el año 1703, su construcción fue clave para la defensa de la recién establecida capital imperial. Aunque nunca tuvo que resistir grandes ataques, su presencia fue suficiente para consolidar el dominio ruso en el Báltico y proteger la ciudad de posibles invasiones suecas. Dentro de sus murallas se encuentra la Catedral de Pedro y Pablo, con su icónica aguja dorada que alcanza los 122 metros de altura. En su interior reposan los restos de casi todos los zares de Rusia, desde Pedro el Grande hasta Nicolás II y su familia, cuyos cuerpos fueron trasladados aquí siglos después de su trágico final. A lo largo de los años, la fortaleza también sirvió como prisión para figuras históricas, incluyendo al escritor Fyodor Dostoyevsky y al hermano de Lenin, quien fue ejecutado en sus muros. Hoy,
sus antiguos calabozos y murallas de piedra son testigos silenciosos de siglos de historia. Desde la isla, la vista del río Nevá y del resto de San Petersburgo es incomparable, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada baña las cúpulas y puentes de la ciudad. Desde las murallas de la fortaleza de Pedro y Pablo hasta los rincones más remotos de Rusia, el país está lleno de paisajes que parecen sacados de otro mundo. En lo profundo de los montes Urales, una serie de enigmáticas formaciones rocosas se alzan sobre la tundra, desafiando el paso del tiempo. Conocidas como los 7 gigantes de los Urales o Mampupuner, estas imponentes torres de piedra tienen entre 30 y 42 metros de altura. Moldeadas por la erosión durante millones de años, han resistido el viento, la nieve y el hielo, convirtiéndose en guardianes silenciosos de esta tierra inhóspita. Para los pueblos indígenas Komi y Mansi, estas estructuras son sagradas. Según la leyenda, eran gigantes que intentaban cruzar los Urales, pero fueron convertidos en piedra por un chamán antes de que pudieran invadir su territorio. Hoy en día, el acceso a esta zona sigue siendo difícil, ya que se encuentra en una de las regiones más aisladas de Rusia. Los viajeros que se aventuran hasta aquí deben atravesar densos bosques, ríos helados y extensas llanuras, pero la recompensa es inigualable. Desde la base de estas colosales formaciones, la vista se extiende hasta el horizonte, mostrando la inmensidad de la naturaleza rusa en su estado más puro. Desde las misteriosas torres de piedra en los montes Urales hasta las tierras montañosas del sur de Rusia, el país está lleno de paisajes que parecen guardar secretos de tiempos antiguos. En lo alto de las montañas del Dagestán, escondida entre riscos y desfiladeros, se encuentra la enigmática aldea abandonada de Gamsutl. Construida sobre una cresta rocosa a más de 1400 metros de altitud, Gamsutl es un pueblo fantasma que parece fusionarse con la montaña. Sus casas de piedra, muchas de ellas parcialmente derrumbadas, han permanecido vacías durante décadas, creando una atmósfera de misterio y nostalgia. Se cree que la aldea tiene más de 1000 años de historia y que en su momento fue un importante centro comercial y cultural en la región. Sus estrechos callejones y antiguas edificaciones reflejan la arquitectura tradicional del Cáucaso, donde generaciones de dagestaníes vivieron hasta que, poco a poco, la población emigró a ciudades más accesibles. El último habitante de Gamsutl, un hombre llamado Abduljalik, vivió solo en el pueblo hasta su fallecimiento en el año 2015. Desde entonces, el silencio ha envuelto las ruinas, interrumpido solo por el viento y el sonido lejano del ganado en los valles. Para los viajeros que se aventuran hasta aquí, la subida es desafiante, pero la vista desde la cima es espectacular. Desde este pueblo fantasma, las montañas del Dagestán se extienden hasta donde alcanza la vista, mostrando la grandeza y el aislamiento de esta tierra indomable. De Gamsutl hasta el esplendor imperial de los palacios rusos, el viaje nos lleva ahora a un lugar donde la opulencia y la historia se entrelazan. A orillas del Golfo de Finlandia, a pocos kilómetros de San Petersburgo, se encuentra Peterhof, un complejo de palacios y jardines que deslumbra con su elegancia. Construido por orden de Pedro el Grande en el siglo XVIII, Peterhof es conocido como el Versalles ruso, un reflejo del lujo de la corte imperial. Su joya más famosa es la Gran Cascada, una impresionante serie de fuentes doradas que descienden en terrazas hacia el mar, adornadas con estatuas de figuras mitológicas. La más imponente es la estatua de Sansón, que representa la victoria rusa sobre Suecia en la Gran Guerra del Norte. Los jardines de Peterhof se extienden en un diseño simétrico perfecto, con senderos arbolados, pabellones de mármol y estanques que reflejan el cielo. En verano, las fuentes funcionan sin necesidad de bombas, utilizando un sistema de presión natural que fue una hazaña de ingeniería en su época. En el interior del palacio, las salas doradas, los espejos ornamentados y los frescos en los techos evocan el esplendor de los zares. A pesar de los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial,
El complejo fue restaurado meticulosamente, devolviéndole su grandeza original. Hoy, Peterhof sigue siendo uno de los destinos más impresionantes de Rusia, un testimonio del poder y la visión de la dinastía Romanov. Rusia es un país de contrastes, una tierra donde el pasado imperial convive con la modernidad, donde el frío extremo se equilibra con la calidez de su gente, y donde cada rincón guarda una historia esperando ser contada. Desde los majestuosos salones del Hermitage hasta los paisajes salvajes de Siberia, este es un destino que sorprende a cada paso y desafía cualquier expectativa. Recorrer sus calles es viajar en el tiempo. En Moscú, el Kremlin y la Plaza Roja nos sumergen en la grandeza de los zares y en los ecos de la era soviética. El metro de la capital, con estaciones que parecen salones de un palacio, es una muestra del arte escondido bajo la ciudad. San Petersburgo, con su elegancia europea, deslumbra con la riqueza cultural de la avenida Nevsky y la imponente belleza de Peterhof, el Versalles ruso. Pero Rusia no es solo sus grandes urbes. En la inmensidad de su territorio se esconden maravillas naturales que pocos han explorado. El lago Baikal, con sus aguas cristalinas y su hielo azul en invierno, es un espectáculo sin igual. En la lejana península de Kamchatka, volcanes activos y géiseres crean un paisaje que parece de otro planeta, mientras que en los montes Urales, los 7 gigantes de Mampupuner desafían el paso del tiempo. En el sur, la República de Daguestán guarda secretos en sus montañas. El cañón de Sulak, más profundo que el Gran Cañón del Colorado, ofrece vistas de un azul hipnotizante, y la aldea abandonada de Gamsutel, colgada sobre un acantilado, es un testimonio silencioso de un pasado que resiste el olvido. Viajar por Rusia es dejarse sorprender por su diversidad. Es sentarse en un tren de la ferrovía transiberiana y cruzar 8 usos horarios, viendo cómo el paisaje cambia desde las estepas de Mongolia hasta los bosques siberianos. Es degustar la gastronomía auténtica, desde un borscht caliente en una fría tarde de invierno hasta el inconfundible caviar negro acompañado de vodka. La cultura local se siente en cada detalle, en las tradiciones que han perdurado por siglos y en la hospitalidad de su gente. En cada destino, las curiosidades fascinantes se multiplican, como el hecho de que el país tiene más de 16 fronteras con otras naciones o que su invierno extremo puede alcanzar los 70 grados bajo cero en Oymyakon, el pueblo más frío del mundo. Rusia es un país que no se entiende con una sola visita. Es un destino imperdible para quienes buscan historia, aventura y paisajes que parecen irreales. Entonces, dime, ¿cuál de estos lugares está en tu lista de sueños? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más rutas épicas de viaje. Nos vemos en la próxima aventura.